Bien, iniciamos una nueva edición de Omega 3 Insights, ya saben, nuestra serie de entrevistas online que recoge una iniciativa de BEPS Biofarm para seguir avanzando en la misión de formación y divulgación científica sobre los beneficios de los ácidos grasos omega 3. Queremos construir, de hecho estamos ya construyendo, una comunidad médico-científica con importantes conexiones que nos permiten seguir divulgando y formando a más profesionales de la salud interesados en incorporar estas maravillosas herramientas a su propio arsenal terapéutico. Hoy vamos a desarrollar el concepto de los déficits y desequilibrios de los ácidos grasos. Y vamos a hacerlo en un instante hablando con Marisa García Alonso, que es farmacéutica y especialista en análisis clínicos. Marisa, encantado de saludarte y gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, una pequeña, Marisa, si me permites, una breve introducción al tema. Los ácidos grasos esenciales son un grupo de nutrientes que no pueden ser sintetizados, eso ya lo hemos hablado en otros programas, en otras entrevistas, que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y por lo tanto deben obtenerse a través de la alimentación. Ujú. Recordemos a grandes rasgos que existen dos tipos, dos familias. La serie del ácido linoleico o omega 6 y la del ácido alfa-linoleico, también conocidos como omega 3. Hay que decir que las necesidades de los ácidos grasos esenciales varían a lo largo de la vida y según nuestro estado de salud. Vamos a profundizar en otros conceptos, Marisa, pero si me permites, yo te voy a hacer una primera pregunta en el sentido de que nos expliques cuál es la necesidad, por qué necesitamos alimentarnos, a ser posible, diariamente, tanto con ácidos grasos omega 3 como con ácidos omega 6. Bueno, lo has dicho tú, son ácidos grasos esenciales para nosotros. Se llaman así porque nosotros no podemos fabricarlos y digamos que serían los precursores para a partir de ahí poder generar pues otras estructuras dentro de esos ácidos grasos de la línea 6 y 3 que nos van a dar lugar a, pues, al funcionamiento orgánico, ¿no? Tanto para sustancias inflamatorias como antiinflamatorias en una homeostasis que nos va a permitir siempre un equilibrio de salud. Entonces, si me permite seguir hablando, la población tiene un problema a nivel de lo que es la carencia de omega 6, por lo menos en España. No hablo de Japón ni hablo de otras zonas donde, de Creta, por ejemplo, donde hay otro tipo de alimentación. Pero en España, que era un país muy rico en lino, yo creo que en los inicios no deberíamos de tener esas carencias. Sí que es cierto que al poblarse más los campos, al utilizar ya más el ganado, en vez de ser un ganado libre, un ganado más pues en granja, ¿no? Ujú. Y la alimentación del ganado, que me refiero a la vaca, ¿no? Que ya es alimentada con piensos eminentemente ricos en omega 6, pues ya tanto los productos cárnicos como los lácteos están más cargados de omega 6 por la alimentación que se les da que de ese omega 3 que procedía del lino, que España es tan rico y tan, bueno, pues que nos permite o nos permitía una alimentación rica en omega 3. Por esto, el desequilibrio de ambos ácidos grasos puede dar lugar a su vez a desequilibrios en nuestro sistema inmunitario, inflamatorio, vascular. O sea, debemos tener una homeostasis entre uno y otro para que la formación de las, lo que llamamos hormonas eicosanoides, tengan esa facilidad de reparar con la inflamación, digamos, hacer una primera defensa de cualquier situación que se produzca y a la vez la desinflamación o reparación del tejido para quedarnos como estamos. Digamos que necesitamos los dos, pero equilibrados y no en el desequilibrio que actualmente tenemos en la población. Claro, entiendo pues, Marisa, que este concepto equilibrio de ambas familias de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, es algo fundamental. Yo antes decía al principio que sería aconsejable, que es deseable que podamos ingerir los ácidos grasos esenciales en nuestra dieta diaria, pero eso no siempre es posible, ¿verdad? Esta
carencia en algunos casos o en muchos casos de esas dos familias de ácidos grasos, ¿qué consecuencias puede tener o tiene en la práctica? A ver, la consecuencia de la carencia de estos ácidos grasos va a dar lugar a un montón de patologías, eh, fíjate, de diversa índole, ¿no? Estamos hablando desde patologías dermatológicas, patologías inmunitarias, alérgicas, estamos hablando también de, pues, de la vista, de problemas depresivos. Fíjate que el desequilibrio entre un omega y otro, la carencia del omega 3 puede dar lugar a estados depresivos y también de problemas de déficit de atención se ha visto muchísimo en niños. Ese estado proinflamatorio que provoca la carencia de omega 3 da lugar a muchas más fracturas o muchos más problemas que pueden llegar incluso no solamente a fracturas óseas, sino incluso ya hablamos de inflamación de bajo grado que daría lugar a pues, diferentes tipos de cánceres, ¿no? Por esa inflamación constante, ese aumento de citoquinas que están permanentemente, esas inflamatorias que están permanentemente en la sangre y que están generando esa reacción en las células que no las permite, digamos, pues volver a su estado de reparación y de nutrición, ¿no? Las propias membranas tienen ese mecanismo de permeabilidad para que los nutrientes puedan ser transportados de un lado a otro. El sistema vascular, por ejemplo, todo tiene que ir pues, con un adecuado transporte de micronutrientes que no se va a producir si hay un desequilibrio de estos ácidos grasos, ¿no? Ambos tienen actividad pro y antiinflamatoria y tienen que estar equilibrados. Entiendo. Claro, pienso en este sentido que si hemos de basar una parte, un porcentaje más o menos importante de la ingesta de ácidos grasos en nuestra alimentación, deberíamos conocer de manera gráfica incluso la composición de ácidos grasos de un determinado alimento. Entonces, ¿esta información la tenemos o deberíamos tenerla a nuestro alcance? A ver, yo creo que alguien que sea inquieto la puede buscar. Si es un alimento natural, es decir, tú puedes decir que cuánto omega 3 tiene la nuez, cuánto omega 3 tiene yo qué sé, el cacahuete o cuánto omega 3 tiene un pescado u otro, pero siempre que sean alimentos naturales. Cuando ya vamos a procesados, olvídate, ya los procesados no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que la población tampoco es consciente de esto. Yo no lo era hasta hace unos años que me di cuenta, porque tengo 4 hijos y me di cuenta de las diferencias que había entre unos y otros, sobre todo porque uno de ellos era alérgico al pescado y eso me hizo ver las diferencias que había entre unos y otros. Fíjate que el pescado ya sabemos que viene muy contaminado, con lo cual Sí. es que es muy difícil llegar al equilibrio solamente con alimentación tal cual como viene en el supermercado, ¿no? Eh, Más aspectos, Marisa, más aspectos que es interesante comentar. Por ejemplo, uno de ellos es saber a lo largo de nuestra vida, de las diferentes etapas de nuestra vida, diferentes edades me refiero, la necesidad de ácidos grasos esenciales varía en función de la edad. Bueno, claro que varía. Por ejemplo, en una mujer embarazada tiene una gran necesidad de un omega 3 rico en DHA, porque el cerebro es un gran consumidor de este omega 3 con esta forma con esta composición de DHA, docosa hexanoico, por llamarlo así, ¿no? Que es el Sí. nombre raro que tienen estos ácidos grasos. Entonces, el bebé va a tirar muchísimo de ese ácido graso omega 3 DHA y ¿de quién le va a tirar? O de lo que coma su mamá o de su mamá directamente. Ujú. Entonces es muy necesario en las embarazadas que sean conscientes de que van a tener que aumentar su ingesta de este ácido graso omega 3 para que su bebé nazca por lo menos lo más inteligente posible de cara a que su cerebro se favorezca, ¿no? Se cree en condiciones. Y bueno, en general, también la gente mayor, las personas mayores, toda la vida hay que estar equilibrado, pero las personas mayores también, por esa carencia de la absorción a nivel intestinal que tienen, es muy necesario porque los ojos, toda la microcirculación va a necesitar una membrana celular en los eritrocitos, por ejemplo, que pueda ser flexible y llegue a todas partes, oxigenando y repartiendo a nivel celular toda la micronutrición. Y si esos vasos están un poquito más endurecidos o dañados, pues ese MATI o ese transportador tiene que llegar bien
al lugar de acción, ¿no? Entonces, la edad Ujú. también, con la edad vamos necesitando tener cada vez más ese equilibrio de los omegas para favorecer nuestra salud. Claro, por tanto, la edad es un factor clave, pero yo añadiría otra pregunta. Eh, ¿Nuestro estado de salud en general puede determinar la mayor necesidad de que los ácidos grasos esenciales estén presentes en nuestro organismo? Pues yo lo diría de la forma un poco al revés, ¿no? Yo lo diría que para estar en salud Ajá. tenemos que tener un equilibrio de omegas, siempre. Y además es algo que es como decir, cuando la gente me dice, ¿cuánto tiempo lo tomo? ¿No? Durante una semana, un mes, 2 meses, digo, vamos a ver, ¿cuántos días bebes agua al año? ¿Tú no bebes agua todos los días al año? Porque es esencial que bebas agua. Esto es lo Ujú. mismo. ¿Qué ocurre? Que no podemos tomar pescado todos los días a nivel de ir a la pescadería, porque siempre pues, no está a nuestro alcance, no estamos en un país que, bueno, por lo menos en las zonas interiores, que podamos tener tanto acceso a comer pescado todos los días, que además encima que no esté contaminado, ¿no? Porque otro de los temas problemáticos que tenemos a día de hoy, digamos, muy presentes es la medicina, perdona, la contaminación ambiental. Sí, sí. Sabemos que el pescado graso grande viene muy contaminado de mercurio y yo que hago análisis de metales pesados lo veo muy frecuentemente. Ujú. Intoxicaciones por mercurio que vienen de alimentaciones de atún, de pescados grandes, grasos, que están muy contaminados. Entonces hay que buscar siempre una fuente que sea limpia de estos metales y si vamos a tomar vía, digamos, ácidos grasos omega 3 procedente de pescado, yo siempre voy a decir que es necesaria una suplementación de vía perlas de un origen que sea seguro y limpio de esos metales y también añadiendo pues semillas de lino, semillas de nuez, algo más de lo que es la parte de vegetación que nos pueda ayudar a equilibrar estos omegas, ¿no? Porque ya te digo que en la alimentación habitual estamos mucho más cargados de omega 6 por lo que comentaba antes, ¿no? De la alimentación Sí. de los animales y todo esto. Por tanto, dicho de forma más gráfica, en parte nuestra salud puede depender de la mayor o menor presencia, ¿verdad?, de ácidos grasos esenciales en nuestro organismo. Antes, Marisa, has comentado en un par de ocasiones, has mencionado a los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. ¿Qué importancia tienen? ¿Qué papel juegan en este campo? Pues mira, para nosotros los analistas es un material muy interesante para poder medir el nivel de ácidos grasos. Es decir, tú puedes medir ácidos grasos en suero, lo puedes medir en sangre total, o puedes medirlo en membrana de eritrocito. ¿Por qué membrana? Porque todas las membranas de todas nuestras células van a estar compuestas por una parte hidrofóbica y otra parte lipídica. Y es una representación muy general que al coger una membrana de un eritrocito nos pueda servir para saber si esa persona tiene un buen equilibrio en el tiempo de estos ácidos grasos o no lo tiene. Y por eso elegimos una medida en membrana de eritrocito para que sea algo estable y coherente en el tiempo de cara a poder hacer una suplementación o un consejo nutricional. Ujú. Estas medidas, estos baremos que se obtienen, son fiables? Hombre, ya, claro que sí. Ya con todos los analistas, con todas las pruebas, Ajá. hacemos siempre un chequeo, un estudio poblacional y vamos a Sí. buscar siempre la referencia en la población más saludable, ¿no? Sí es cierto que no podemos compararnos, como decía antes, con Japón o con Creta, porque son poblaciones que toman muchísimo omega. De hecho, ahí están las personas con menos problemas cardiovasculares o inflamatorios del mundo, ¿no? Se han hecho estudios al respecto. Pero por lo menos de cara a nuestra alimentación, a nuestra capacidad de alimentarnos equilibradamente, sí que nos ha llevado a hacer una población de referencia más o menos saludable dentro de estas posibilidades que decía, ¿no?, de alimentación. Entonces nos basamos en valores de salud de membranas de eritrocito que van a ser comparativas o comparables con otras membranas celulares para saber cómo está nuestra nutrición en Ujú. este sentido de los omegas. Entiendo. Entonces, hacemos un estudio de ácidos grasos eritrocitarios. Una vez lo tenemos, una vez el profesional tiene ya los resultados de este estudio, los parámetros obtenidos nos van a permitir hacer qué tipo de lectura. Bueno, nos van a permitir saber cuáles son los equilibrios o desequilibrios de diferentes tipos de ácidos grasos. Vamos a hablar de ácidos grasos saturados, como mirístico, esteárico, hay otro, no me acuerdo el siguiente. Bueno, ahora me vendrán.
También los insaturados, monoinsaturados, mejor dicho, como el oleico o Ujú. el palmitoleico, que son el omega 9 y el 7, y también los omega 6 en toda su línea y los omega Sí. 3 en toda su línea. También vamos a ver en una gráfica vista en barras, que es como muy fácil de interpretar, ¿no? Una serie de índices que nos van a Ujú. decir el índice total de omega 3, el índice araquidónico EPA, que nos va a permitir saber la inflamación que hay en este paciente o no. También vamos a hacer algunos índices comparativos de otros aceites, de otros ácidos grasos, para ver cómo está la capacidad de actividad de las enzimas, las de delta desaturasas o longasas, que nos van a permitir también conocer cómo está siendo la transformación desde el ácido linolénico o linoleico hacia la siguiente Sí. cadena de los gasos, ¿no? Entonces es una gráfica bastante fácil de interpretar que nos va a dar una visión así de golpe de vista, nos va a dar una visión del paciente, de cómo está alimentándose y dónde tendríamos que tocar. También vamos a ver el ácido trans, que son los que están más relacionados con los fritos o las alimentaciones así más industriales, las grasas hidrogenadas. Hay un trans que puede proceder de la leche de la vaca, pero es tan mínimo que no merece la pena tampoco mencionarlo. Es un porcentaje pequeñísimo. Lo que más se nota o se puede detectar en estos análisis de trans sería la mala alimentación del paciente. Con lo cual puedes hacer muchas correcciones de Ujú. cara a evitar pues, muchas patologías que a lo mejor ni siquiera es consciente de que su problema viene de ahí, ¿no? Claro, has hecho referencia, Marisa, a la interpretación, a la lectura que hay que hacer de los datos obtenidos, y has dicho que es de fácil interpretación. Claro, pero yo pregunto, ¿para quién? Es decir, ¿todos los profesionales o algunos de ellos están o no preparados para interpretar esos datos precisamente y luego traducirlos en la práctica en beneficio de la salud del paciente? Bueno, a ver, tienes razón. No todo el mundo está familiarizado, pero sí que nuestros informes, por lo menos los que nosotros emitimos en el laboratorio, suelen ser muy fáciles de interpretar. O sea, viene todo con un texto, te explica qué es cada omega, Ujú. en qué consiste cada relación. O sea, tenemos pues un informe bastante, digamos, exhaustivo en cuanto a información para que lo puedan interpretar. O sea, que yo creo que aunque no tengas una gran familiaridad con estos análisis, cuando lees por lo menos lo que ponemos en nuestro laboratorio de cara a que lo pueda interpretar, yo creo que se lo Ujú. facilitamos un poquito. Y si no, pues siempre estamos aquí, digamos, disponibles para ayudarles en lo que necesiten, ¿no? Pero yo creo que no es complicado. Claro. Y además, con todo lo que hacéis, va a ser más fácil. Mm. Antes decíamos, Marisa, que el desequilibrio de ácidos grasos esenciales puede repercutir de una forma u otra en la aparición de determinadas patologías. Pero me gustaría centrarnos un poco más a fondo en lo que se refiere a la relación de la ingesta de omega 3 y en concreto las enfermedades coronarias. A ver, eh, las enfermedades coronarias ya sabemos o nos quieren hacer pensar de alguna manera que el culpable es el colesterol. Voy a dejarlo ahí aparte porque eso es un tema un poco peliagudo. Sin embargo, hay muchísimos estudios que demuestran que una buena ingesta de omega 3, que una buena, bueno, lo decíamos antes, el equilibrio de omega 3 con respecto al omega 6, Ujú. evitando en gran medida problemas cardiovasculares a nivel de infarto de miocardio, de fibrilación después de un infarto, de estabilidad de la angina. Quiero decir, a nivel cardiovascular, ese omega 3 sí que va a permitir esa antiinflamación y esa estabilidad de la membrana a nivel, como decía, de corazón, que va a impedir que los procesos cardiovasculares lleguen a mal término. Y te puedo dar un ejemplo muy claro que soy yo misma. Yo padecí un infarto de miocardio en diciembre del año pasado, con todo el tema de la pandemia, pues me superó. Y yo soy una gran consumidora de un omega 3 que me gusta mucho, que lleva también coenzima Q10 y tal. Y yo, pues, tuve el infarto, se me cerró una arteria principal, la anterior descendente, y sin embargo, no hubo fibrilación auricular, no tuve complicación, tuve suerte de poder llegar a tiempo al hospital y la Ujú. verdad es que, bueno, Bueno, aquí estoy como si no hubiera pasado nada, ¿no? es Entonces, sin duda es una gran noticia. Una gran así que puedo noticia, dar fe de lo que digo, que ya no es, que no es poco, ¿no? evidentemente. Bueno, has hecho referencia al tema que no podemos obviar, el tema de la pandemia,
fase en la que todavía nos encontramos, la pandemia del COVID-19, que es eminentemente, entre otros factores añadidos, una enfermedad trombótica. Estamos en plena etapa, en plena fase de vacunación, y a mí me gustaría, bajo tu criterio, Marisa, que nos explicaras un poco cuál puede ser la aportación de los omega 3 en esta fase de pandemia en la que nos encontramos. Pues fíjate, una de las cosas que yo me di cuenta enseguida, al ver que este virus provocaba efectos trombóticos, me vino a la cabeza siempre pensar que el omega 3 es un gran aliado, ¿no? Porque uno de los efectos que tiene, aparte de su antiinflamación, su regulación inmunitaria, etcétera, es su capacidad antitrombótica y vasodilatadora. Entonces, si estamos ante un virus que precisamente lo que hace es generar trombos y inflamación, pues el tener siempre la respuesta en equilibrio, la respuesta, digamos, antiinflamatoria, antitrombótica adecuada, nos va a permitir tener esa respuesta inmunitaria no exacerbada y que no nos haya llevado esa tormenta de citoquinas a una situación de pues esa neumonía bilateral y esa pues desequilibrio absoluto inflamatorio. Con lo cual, a nivel de la pandemia y por el tema del virus, el omega 3 nos va a prevenir, nos va a ayudar a que esa respuesta sea muchísimo más equilibrada y reparadora después de que se ha producido. Y de cara a las vacunas, que también se ha visto que generan trombos por culpa, bueno, los últimos estudios que he leído es que la proteína S que están generando las vacunas o que nosotros generamos a partir de las vacunas para luego producir los anticuerpos, esa proteína S que tenemos que formar para producir los anticuerpos por medio de las vacunas, también está generando inflamación vascular y efectos trombóticos. Yo he visto un montón de personas que después de la vacuna, y os lo digo como analista, les he hecho estudios inflamatorios con dedímero, que es un marcador de pequeños trombitos que puede haber circulando en la sangre, y todos tienen el dedímero elevado. Con lo cual, el poder tener un aporte de omega 3 antitrombótico, antiinflamatorio, nos va a ayudar también a que esa gestión de la posvacuna sea pues más equilibrada, más reparadora y más segura. No digo que vaya a ser una solución siempre 100%, porque si hay algo que tiene alguien de base, un problema de base, pues como todo, no deja de ser una alimentación, pero yo creo que prevenir y tener siempre equilibrados los omegas va a ser muy importante, tanto para la infección como para la posvacunación. Uh-huh. Antes, Marisa, hablábamos de la importancia que tiene la medición de los ácidos grasos eritrocitarios de los que disponemos como un elemento importante no tan solo para la prevención, sino también incluso para el tratamiento de determinadas patologías. Bajo tu criterio, la población en general sería recomendable, por una parte, y por otra parte, cada cuánto tiempo sería deseable someternos precisamente a una medición del nivel del equilibrio de ácidos grasos en nuestro organismo. ¿Qué sugieres? Oye, a mí me encantaría que me dieran todos una vez al año a hacérselo porque yo vivo Claro. de esto y estaría genial. Pero por lo menos, mira, si nunca te has tomado un suplemento, si nunca has hecho nada para saber cómo están tus células, sería el momento ideal para decir, bueno, pues voy a empezar, ya sé cómo estoy, a partir de ahí voy a ajustar este suplemento para mejorar mis niveles. Y después, a los 6 meses, volverlo a medir. Yo lo he hecho eso con mi familia, pues con lo que se me dejan hacer para incluso hacer mis Uh-huh. estudios, y he comprobado las ventajas de la suplementación, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo debería hacerse por lo menos una sola vez para darse cuenta, para que se den cuenta o que no son conscientes de la cantidad de personas que hay con un estado inflamatorio de bajo grado constante y además peligroso. Y te hablo de que, bueno, pues este problema da lugar a tantas enfermedades y patologías que de verdad que no son conscientes. Yo, en muchas ocasiones, me gusta que lo Uh-huh. vean. Cuando vienen a preguntarme, digo, mira, no, yo sé que te falta, pero quiero que lo veas tú, porque si yo te cuento, te falta omega 3, vas a decir, mira esta, me Claro. falta omega 3. Igual me falta también una chuleta, ¿no? Sí, Pero si lo ven, si lo ven en una gráfica, lo van a ser tan conscientes como claro. que por culpa de eso, pues Bien. todas las patologías están Uh-huh. relacionadas. Entonces, vamos a ver, tengo un déficit de omega 3, pero soy consciente de que con la alimentación cotidiana no voy a conseguir este equilibrio.
Ahí es donde entra la suplementación. ¿Cómo, de qué manera podemos orientarnos para saber qué tipo de suplementación necesitamos, por ejemplo, incluso a nivel de dosificación, para encontrar ese ansiado equilibrio que solo nos va a reportar beneficios para nuestra salud? Bueno, pues a ver, si tú ves el informe, te vas a dar cuenta que grasas saturadas casi nunca faltan. Casi nunca. No digo que no, ¿eh? Porque en alguna Ujú, ocasión me encuentro a alguien como muy estricto y que no prueba nada saturado y al final, pues el equilibrio es donde está la perfección. La grasa saturada tiene mucha importancia también a la hora de la estructura de la membrana de la célula. Y si no le das también esa estabilidad a la hora de que tenga también, o sea, su forma, no se deforme tanto, o sea, que pueda tener su flexibilidad, pero que vuelva a la forma, pues es importante que haya de todo, ¿no? Una vez que tienes visto cómo estás de ácidos saturados y de omega 9, fíjate que la oliva es uno de los aceites bueno, pues más presentes en España, ¿no? Y también tiene muchas propiedades beneficiosas que en sinergia con los omega 3 es que nos dan un estado de salud maravilloso, porque además ambos se correlacionan. Fíjate, la oliva lleva mucha vitamina E antioxidante. Esto nos permite que el omega 3 no se nos oxide, con lo cual, cada uno va a ir a su lugar de acción, permitiéndonos tener menos inflamación, menos problemas ujú, cardiovasculares, menos asma. Entonces, tú también vas a poder ver en ese informe si tienes más EPA o más DHA y vas a poder elegir el suplemento adecuado para corregir ese valor y irte a lo que deseas, ¿no? Pues hay personas que el ujú, DHA es muy deficitario y es justo donde hay que aportar. Gracias a que tenemos suplementos que pueden aportarnos más de uno que de otro, que queramos seleccionar, pues es una forma de afinar el piano, como digo yo, mucho más fácil, ¿no? Tenemos afortunadamente todos esos suplementos a nuestro alcance y la verdad es que es una maravilla. sin duda. Un par de cuestiones más, porque hasta ahora, por ejemplo, no hemos hablado, una vez tenemos ya implementada esta suplementación en nuestra dieta para alcanzar ese ansiado equilibrio, si algún tipo de personas, si algunos pacientes, llamémosle así, deben tener pues una atención especial para no sufrir algún tipo de efecto no deseado o algún riesgo complementario precisamente a raíz de esa suplementación con omega 3. Ahí, ¿de qué perfil de pacientes podemos hablar? Claro, fíjate que otro de los efectos de los omegas es la agregación plaquetaria. De ahí que para mí sea tan importante en los pacientes de pre-COVID y post-vacuna poder evitar que las plaquetas se agreguen y se formen trombos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una población que está anticoagulada y esas personas que tienen ya un tratamiento medicamentoso Mm, para su anticoagulación porque han tenido, porque están en manos de cardiólogos o de otros tratamientos que así lo requieren, tienen que tener muy en cuenta que los omega 3 pueden cambiar, pueden hacer una variación de los INRs, de los valores de coagulación, y alterar lo que se desea con la medicación, con lo cual tienen que estar muy de la mano de su médico, ujú. que esté de acuerdo con la suplementación y que vayan regulando tanto la dosis de omega como la dosis de anticoagulante. O directamente hay cardiólogos que dicen, mira, no te tomes nada porque me estás fastidiando la anticoagulación y esto me preocupa más. O sea que hay que tener mucho cuidado con esa población anticoagulada porque sí les puede afectar. Vamos a ver, Marisa, ya para concluir, a modo de reflexión final y un poco para resumir todo lo que hemos comentado, bajo tu punto de vista, bajo tu criterio, ¿qué deberíamos hacer, qué debemos hacer nosotros como personas, como pacientes, entre comillas, para conseguir, por una parte, eliminar los déficits y los desequilibrios, los déficits y los desequilibrios de ácidos grasos en beneficio de nuestra salud? Digamos, qué consejos, qué orientaciones prácticas puedes darnos. Y con esto concluimos. Venga, pues a ver, si es posible, porque no es tampoco un estudio muy caro, estaría muy bien que alguien que esté preocupado por su salud se haga un estudio de ácidos grasos eritrocitarios y sepa cuál es la foto de inicio por Ujú, donde tiene que empezar después a hacer la suplementación. Ser consciente de que nuestra alimentación diaria está muy cargada de omega 6 y que tiene que buscar, tanto en la alimentación habitual de frutos secos o vegetal, una fuente de omega 3, pero también saber que hay suplementos muy aceptables y con muchísima seguridad y con carencia no carencias, no, sin metales pesados, que es lo que ujú, nos sobra en los pescados grasos de las pescaderías, por desgracia, en España,
pues buscar un suplemento adecuado, seguro, que digamos que lo inserte o que lo lleve a su vida como algo cotidiano. Para mí el omega 3 es un suplemento diario porque lo considero un alimento más. Entonces, Sí. buscar un suplemento adecuado que le permita saber que está alimentándose adecuadamente, equilibradamente y pues también a veces no solamente es me suplemento y hago análisis, sino cómo me siento yo. O sea, es muy importante también cómo se siente uno, saber estudiar, saber escuchar al cuerpo para comprender que las cosas pues también pueden estar bien o todavía nos falta como dices tú, ese equilibrio perfecto para conseguir la salud absoluta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que un poco pues lo que hemos dicho, buscar siempre alimentación equilibrada, ese suplemento buscarlo siempre que sea seguro y limpio de metales pesados y si te puedes hacer análisis de vez en cuando controlarlo, pues fantástico para estar siempre, como decía antes, un poco en el estado de salud y de anti-aging que buscamos todos, ¿no? Anti-aging saludable, yo no hablo de la arruga se va a quitar de por sí cuando tu salud interior está adecuada. Entonces, Marisa, pues aquí lo dejamos. Ha sido un placer charlar contigo y sobre todo tener conocimiento de ese amplio abanico de conocimientos que tienes respecto de ese concepto que hemos desarrollado, déficits y desequilibrios de los ácidos grasos. Quiero recordar que Marisa García Alonso es farmacéutica y especialista en análisis clínicos. Repito, muchas gracias y espero que hasta pronto. Un abrazo. gracias, Carles, un abrazo. Hasta luego.